Nunca pensé que un espejo pudiera mirarte de vuelta con más atención de la que tú le das a él. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Y desde aquella noche, no estoy seguro de si el reflejo que veo en cualquier superficie brillante sigue siendo realmente mío. Había ido al centro comercial un sábado por la noche. No estaba lleno, pero sí lo suficiente como para sentir ese murmullo constante de vida que te acompaña en lugares así. Yo solo estaba matando tiempo mientras esperaba a mi hermano, que trabajaba en una tienda del piso de arriba. Después de caminar sin rumbo, decidí entrar al baño, no sé por qué lo hice. No lo necesitaba, realmente. Fue uno de esos impulsos que parecen venir de ninguna parte. Ese baño siempre me había parecido extraño. Era el único de todo el centro comercial que no habían remodelado. Las paredes eran de azulejos viejos, amarillentos, y las puertas de los cubículos tenían esas bisagras gruesas que chirriaban con cualquier movimiento. Lo más llamativo, sin embargo, era el espejo a un marco de madera oscura, tallado con figuras que parecían rostros retorcidos y casi humanoides. Era tan fuera de lugar que parecía arrancado de otra época. Me acerqué al lavamanos, abrí el grifo y dejé correr el agua, solo para oír algo más que el silencio pesado del baño. Cuando levanté la mirada, me di cuenta de un detalle raro a mi reflejo. Tardó un segundo en seguirme. Yo levanté la cabeza y él lo hizo apenas después, como un pequeño desfase. Pensé que estaba cansado. Me moví a propósito hacia un lado. El reflejo lo replicó. Con retraso me reí nervioso. Quizá la luz parpadeante estaba haciendo algún efecto extraño. Me quedé quieto, respirando, observando. El reflejo estaba perfectamente sincronizado ahora, o eso parecía. Cuando volví a bajar la vista para tomar agua con mis manos, escuché un golpe seco detrás de mí, como si alguien hubiera empujado una puerta con fuerza. Me giré en un instante, pero el baño seguía completamente vacío. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Cuando me giré de nuevo hacia el espejo, tuve que contener un grito. Mi reflejo seguía mirando hacia la puerta, aunque yo ya me había dado vuelta para mirarlo a él. Me congelé quedé observándolo sin entender qué estaba pasando. Poco a poco, muy lentamente, mi reflejo comenzó a girar la cabeza hacia mí. No era un movimiento brusco, sino paciente, deliberado, como si quisiera que yo lo viera hacerlo. Cuando por fin nuestros ojos se alinearon, los suyos con los míos, noté que la expresión de su rostro no coincidía con la mía. Él estaba sonriendo, una sonrisa ligera a penthouse, perceptible, pero suficiente para helarme la sangre. Retrocedí hasta chocar con los lavamanos. Sentí el metal frío en mi espalda. El reflejo no se movió. Su sonrisa seguía allí. Mis manos temblaban tanto que el agua goteaba por mis dedos. Quise salir corriendo, pero algo me detuvo. La sensación clara, casi palpable, de que si daba la espalda al espejo, algo malo iba a suceder. Respiré hondo y apagué el grifo con una mano temblorosa. El sonido del agua cesó y en ese instante escuché algo que no debería haber escuchado. Respiración, no la mía, no la del reflejo. Una respiración detrás del vidrio, como si el espejo fuera una ventana y alguien estuviera justo al otro lado. Me acerqué un poco más, sin querer hacerlo realmente. Era como si algo tirara de mí un impulso o una presencia. Sentí el aire frío del baño mezclarse con un olor extraño, como a madera húmeda o sótano viejo. Mis ojos seguían fijos en el reflejo. La sonrisa había desaparecido. Ahora su expresión era neutra.
pero sus ojos parecían más oscuros, casi vacíos. Dije un hola casi inaudible, como si esperara una respuesta y no la obtuve. En cambio, mi reflejo levantó la mano lentamente. Deliberadamente, yo no había movido la mía. Di un paso atrás. Él siguió levantándola, hasta que su palma quedó completamente visible, presionada contra el vidrio. Luego, dio un pequeño golpe. Un toc y otro antoc, como si llamara desde el otro lado. Ese sonido no vino del vidrio real, vino desde dentro del baño. Me derecha. Me giré con rapidez. Nadan. Cuando miré al espejo de nuevo, el reflejo había bajado la mano. Ahora estaba inclinado hacia adelante, más cerca del vidrio, como si hubiera dado un paso hacia la superficie interna del espejo. Sentí cómo el aire se volvía más frío. Mi respiración salía entrecortada. Tenía que salir de ahí. Era absurdo. Seguí mirando. Reuní valor. Di un giro brusco y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Sentí el corazón golpear mi pecho como si quisiera escaparse. Empujé la puerta del baño y salí al pasillo. La luz del centro comercial, la música suave, la gente caminando. Todo parecía irreal. Caminé rápido, casi corriendo, alejándome del baño. Solo cuando estaba a varios metros me atreví a mirar hacia atrás. Y fue ahí cuando lo vi. Mi reflejo seguía dentro del baño, no espejo, parado en la puerta, mirándome directamente. No sé cómo describirlo. Era yo, exactamente yo, pero inmóvil, con una expresión vacía, como si estuviera esperando que yo me acercara. La puerta del baño se cerró por sí sola, sin que nadie la tocara. Un golpe seco, y él desapareció de la vista. Corrían. No miré atrás. Desde entonces, evito cualquier superficie que refleje ventanas, vidrios, espejos, incluso pantallas apagadas. Porque aquella noche entendí que hay algo que se mueve cuando yo no lo hago. Algo que dejó de ser un simple reflejo. Y cada vez que paso cerca de un espejo, siento que algo del otro lado está esperando el momento exacto en que me confíe lo suficiente para tomar mi lugar. Nunca pensé que un espejo pudiera mirarte de vuelta con más atención de la que tú le das a él. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Y desde aquella noche, no estoy seguro de si el reflejo que veo en cualquier superficie brillante sigue siendo realmente mío. Había ido al centro comercial un sábado por la noche. No estaba lleno, pero sí lo suficiente como para sentir ese murmullo constante de vida que te acompaña en lugares así. Yo solo estaba matando tiempo mientras esperaba a mi hermano, que trabajaba en una tienda del piso de arriba. Después de caminar sin rumbo, decidí entrar al baño. No sé por qué lo hice. No lo necesitaba. Realmente. Fue uno de esos impulsos que parecen venir de ninguna parte. Ese baño siempre me había parecido extraño. Era el único de todo el centro comercial que no habían remodelado. Las paredes eran de azulejos viejos, amarillentos, y las puertas de los cubículos tenían esas bisagras gruesas que chirriaban con cualquier movimiento. Lo más llamativo, sin embargo, era el espejo en un marco de madera oscura, tallado con figuras que parecían rostros retorcidos y casi humanoides. Era tan fuera de lugar que parecía arrancado de otra época. Me acerqué al lavamanos, abrí el grifo y dejé correr el agua solo para oír algo más que el silencio pesado del baño. Cuando levanté la mirada, me di cuenta de un detalle raro. A mi reflejo tardó un segundo en seguirme. Yo levanté la cabeza y él lo hizo apenas después. Como un pequeño desfase, pensé que estaba cansado. Me moví a propósito hacia un lado. El reflejo lo replicó. Con retraso me reí nervioso. Quizá la luz parpadeante estaba haciendo algún efecto extraño. Me quedé quieto,
respirando, observando. El reflejo estaba perfectamente sincronizado. Ahora, o eso parecía. Cuando volví a bajar la vista para tomar agua con mis manos, escuché un golpe seco detrás de mí, como si alguien hubiera empujado una puerta con fuerza. Me giré en un instante, pero el baño seguía completamente vacío. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Cuando me giré de nuevo hacia el espejo, tuve que contener un grito. Mi reflejo seguía mirando hacia la puerta, aunque yo ya me había dado vuelta para mirarlo a él. Me congelé, quedé observándolo, sin entender qué estaba pasando. Poco a poco, muy lentamente, mi reflejo comenzó a girar la cabeza hacia mí. No era un movimiento brusco, sino paciente, deliberado, como si quisiera que yo lo viera hacerlo. Cuando por fin nuestros ojos se alinearon, los suyos con los míos, noté que la expresión de su rostro no coincidía con la mía. Él estaba sonriendo, una sonrisa ligera, apenas perceptible, pero suficiente para helarme la sangre. Retrocedí hasta chocar con los lavamanos. Sentí el metal frío en mi espalda. El reflejo no se movió. Su sonrisa seguía allí. Mis manos temblaban tanto que el agua goteaba por mis dedos. Quise salir corriendo, pero algo me detuvo en la sensación clara, casi palpable, de que si daba la espalda al espejo, algo malo iba a suceder. Respiré hondo y apagué el grifo con una mano temblorosa. El sonido del agua cesó, y en ese instante escuché algo que no debería haber escuchado. La respiración, no la mía, no la del reflejo. Una respiración detrás del vidrio, como si el espejo fuera una ventana y alguien estuviera justo al otro lado. Me acerqué un poco más, sin querer hacerlo realmente. Era como si algo tirara de mí, un impulso o una presencia. Sentí el aire frío del baño mezclarse con un olor extraño, como a madera húmeda o sótano viejo. Mis ojos seguían fijos en el reflejo. La sonrisa había desaparecido. Ahora, su expresión era neutra, pero sus ojos parecían más oscuros, casi vacíos. Dije un hola casi inaudible, como si esperara una respuesta. No la obtuve. En cambio, mi reflejo levantó la mano, lentamente, deliberadamente. Yo no había movido la mía. Di un paso atrás. Él siguió levantándola hasta que su palma quedó completamente visible, presionada contra el vidrio. Luego, dio un pequeño golpe, un toque y otro toque, como si llamara desde el otro lado. Ese sonido no vino del vidrio real, vino desde dentro del baño, a mi derecha. Me giré con rapidez, nada cuando miré al espejo de nuevo. El reflejo había bajado la mano. Ahora estaba inclinado hacia adelante, más cerca del vidrio, como si hubiera dado un paso hacia la superficie interna del espejo. Sentí como el aire se volvía más frío. Mi respiración salía entrecortada. Tenía que salir de ahí. Era absurdo seguir mirando. Reuní valor, di un giro brusco y caminé hacia la puerta, sin mirar atrás. Sentía el corazón golpear mi pecho, como si quisiera escaparse. Empujé la puerta del baño y salí al pasillo. La luz del centro comercial, la música suave, la gente caminando. Todo parecía irreal. Caminé rápido, casi corriendo, alejándome del baño. Solo cuando estaba a varios metros, me atreví a mirar hacia atrás. Y fue ahí cuando lo vi. Mi reflejo seguía dentro del baño, no en el espejo, amparado en la puerta, mirándome directamente. No sé cómo describirlo. Era yo, exactamente yo, pero inmóvil, con una expresión vacía, como si estuviera esperando que yo me acercara. La puerta del baño se cerró por sí sola, sin que nadie la tocara, en un golpe seco, y él desapareció de la vista. Corrí. No miré atrás. Desde entonces, evito cualquier superficie que refleje ventanas, vidrios, espejos, incluso pantallas apagadas. Porque aquella noche entendí que hay algo que se mueve cuando yo no lo hago. Algo que dejó de ser un simple reflejo. Y cada vez que paso cerca de un espejo, siento que algo del otro lado está esperando el momento exacto en que me confíe lo suficiente para tomar mi lugar.
Me di cuenta demasiado tarde de que no estaba sola en ese baño, y que lo que tocaba mi puerta no buscaba ayudarme, sino medir qué tan cerca estaba de mí. Y aunque logré salir, todavía siento esos dedos arrastrándose bajo cualquier rendija que encuentre. Había entrado al baño público del Parque Central al anochecer. No era un lugar que soliera usar, pero había estado paseando durante horas y no podía aguantar más. En cuanto crucé la puerta, noté que el pasillo estaba apenas iluminado por un foco viejo que vibraba y zumbaba. El baño tenía 4 cubículos, 3 abiertos, uno cerrado con el pestillo puesto. No pensé mucho en eso. Caminé hasta el segundo cubículo, colgué mi mochila y cerré. Mientras estaba ahí, escuché a alguien entrar. La puerta general del baño rechinó, dando paso al golpe sordo del resorte al cerrarse. Esperé escuchar pasos, pero no escuché nada más, ni respiración, ni movimiento, ni siquiera ese ruido leve que hacemos sin querer cuando estamos vivos. Tan solo silencio. Pensé que quizá habían entrado y salido rápido, y cuando estiré la mano para abrir mi cubículo, se fue la luz. No hubo aviso, solo un chasquido seco, y todo quedó en absoluta oscuridad. Me quedé congelada. El baño se volvió una caja negra, sin un solo punto de referencia. Extendí la mano hacia la puerta para asegurarme de dónde estaba, y respiré hondo para no entrar en pánico. Saqué el celular de mi bolsillo, pero justo cuando iba a encender la linterna, escuché el sonido más suave e inquietante que he oído en mi vida. Un suspiro. No fue un suspiro normal, fue húmedo, áspero, como si los pulmones que lo producían estuvieran llenos de tierra. Venía de muy cerca. Apagué la pantalla antes de que se encendiera del todo. Contuve la respiración, pero el suspiro volvió, más cerca, casi pegado a la pared del cubículo. «Hola», dije con una voz que apenas reconocí como mía, en silencio. Luego, despacio, escuché un roce, como uñas o dedos arrastrándose por la pared exterior del cubículo. Tragué saliva. Me quedé en silencio total, intentando no emitir ni un solo sonido. Pasaron unos segundos, tal vez un minuto. Entonces sentí algo en una vibración suave en la parte baja de la puerta. Alguien había apoyado la mano allí. Primero fue un golpecito, luego otro, y luego un movimiento lento, como si esa mano buscara abrirse paso por debajo. Lo más aterrador fue que venía del lado del pasillo, exactamente por donde alguien normal pondría la mano si quisiera revisar si había alguien dentro. Me armé de valor y dije, más fuerte: «Estoy aquí. No abras. Por favor, estoy encerrada». La mano se detuvo. Escuché cómo la puerta general del baño se abría y cerraba otra vez. La persona, o lo que fuera, había entrado o salido. Me quedé quieta, atenta, pero no escuché pasos. Algo no cuadraba. Pasaron unos segundos eternos, y entonces esa misma mano volvió a golpear debajo de la puerta, pero esta vez desde adentro del cubículo. Salté hacia atrás al escuchar el roce en el piso, justo frente a mis zapatos. Era imposible. La única manera de que alguien estuviera dentro era que hubiera entrado antes de que yo cerrara la puerta, sin que yo lo notara. Pero no había espacio para que nadie se ocultara. Encendí la linterna del celular sin pensarlo más, y la apunté hacia el suelo. No vi nada, ni mano, ni sombra, ni movimiento, pero el golpeo volvió, justo cuando la luz lo tocó, como si se hubiera retirado de golpe al verla. Apagué la linterna por instinto, como si eso me diera alguna ventaja. Empecé a temblar. El aire se había vuelto espeso, difícil de respirar. Escuché un movimiento lento y largo dentro del cubículo contiguo, el que siempre había estado cerrado. Algo se arrastraba en el suelo, saliendo de ahí, hacia mi lado. Era un sonido húmedo, irregular, como carne pesada, deslizándose por baldosas frías. Toqué el pestillo para asegurarme de que estaba bien cerrado. No sabía si quería huir o quedarme quieta, pero algo dentro de mí
Me decía que si abría la puerta, me toparía con lo que fuera que se movía ahí afuera. Y entonces volvió el sonido bajo la puerta, dedos palpando, tanteando, como si buscaran mi pie. Di un paso atrás, pero el cubículo era pequeño, no tenía a dónde ir. La mano, o lo que fuera, empezó a empujar con más fuerza. No intentaba abrir la puerta, sino meterse por la rendija inferior. Primero vi algo oscuro, una especie de sombra irregular. Luego, algo pálido y alargado, como un dedo que no terminaba en uña, sino en una punta desgarrada. La linterna se encendió sola en mi mano por el movimiento, y él las iluminó. Eso que intentaba entrar no era una mano humana. Retrocedió tan rápido como había aparecido, retirándose hacia el cubículo contiguo. Escuché el pestillo moverse, pero no abrirse, como si la puerta estuviera siendo arañada desde dentro. La cosa empezó a raspar, desesperada, golpeando, arrastrándose, y luego, el silencio. Apreté el celular contra mi pecho. No sabía si esperar o correr. Finalmente tomé una decisión. Abrí la puerta de golpe y salí. El baño estaba vacío en el cubículo contiguo. Seguía cerrado. Corrí hacia la salida. Justo antes de empujar la puerta general, escuché un último golpe. Suave, casi amable, proveniente del cubículo cerrado. Como si esa cosa siguiera ahí, esperando. Y cada vez que entro a un baño público, sigo mirando la rendija inferior, porque sé que si me quedo sola, esa mano va a intentar buscarme de nuevo.